probablemente en los próximos días hay un acuerdo de paz precisamente en Gaza. Ojalá sea así. Ojalá sea así, y ese acuerdo de paz, lo primero, signifique la liberación de todos y cada uno de los rehenes israelíes que todavía están en manos de Hamas, de esta organización terrorista, pero también no lo olvidemos que también se ponga fin a la matanza de civiles que está habiendo indiscriminada. Porque si hablamos de que hay quien dice que pueden haber muerto unas 60.000 personas en Gaza, mayoría de mujeres y niños, esto es inaceptable. Lo miremos como lo miremos. Bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares y además al canal del Coronel. Saludar a toda la audiencia planetaria que desde República Dominicana nos ha acompañado durante estos 8 días intensos de gira de nuestro gran amigo el Coronel Pedro Baños. No necesita Pedro ya presentación, es parte nuestra, se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra fundación El Demócrata. Y llegado este momento, Pedro, previo a tu despedida, pasar balance contigo sobre tus impresiones de estas visitas, reuniones, encuentros, lanzamiento de Geohispanidad. Si usted no tiene esta obra, les recomiendo que la busque en Amazon, en Librería Cuesta. Nosotros hemos tenido contacto directo con Planeta, lamentablemente no tenemos una representación en el país, pero la editora ha hecho posible que los libros estuvieran presentes en estos eventos extraordinarios, inolvidables, pero Librería Cuesta, a pesar de no tener ningún acuerdo comercial con nosotros, tiene la obra y de lo que se trata es de que usted pueda adquirirla y leerla. Si por alguna razón Cuesta no la tiene disponible o no la puede ordenar, escríbanos y nosotros con todo gusto hacemos el contacto con la editorial para que se la haga llegar en dado caso de manera directa. Pedro, impresiones, balance en esta histórica visita. Yo encantado y solo quiero agradecerte por confiar y por las horas de sueño, de descanso, que no te hemos dejado descansar casi nada, pero espero que haya valido la pena. Pues lo primero he de decir que te agradezco tus palabras, que me consideres una parte de tu proyecto, de este proyecto ya tan sumamente consolidado, pero que tiene que ir a muchísimo más, de esta Fundación El Demócrata, porque qué importante es, queridos amigos, que perfeccionemos entre todos la democracia. Esta democracia que está amenazada, no como dicen algunos, por otros países, por otras ideologías, no, que están amenazadas por nuestros propios políticos, que son los que están abusando del sistema democrático, porque aquello que dicen, oye, es que, ¿qué van a encontrar mejor estos pobres desgraciados de los ciudadanos que esta democracia? Pues es una democracia que ahora mismo está muy falseada, que vemos corrupción por todos los lados y que, por tanto, si no la queremos perder, queridos amigos, y es responsable de todos nosotros, de todos los ciudadanos, precisamente debemos ser capaces de reforzarla. Tenemos que votar con inteligencia. No tenemos que seguir votando por inercia o porque partidos a los que siempre hemos votado o porque nos meta miedo con otros partidos. Podemos cambiar de partido perfectamente y sobre todo votar al que pensemos que puede satisfacer mejor las necesidades e intereses de nuestro país, de la hispanidad, en nuestro caso, para todos nosotros, para todos los ciudadanos. Y además recordar, no permitamos que nos sigan engañando los políticos, que no cumplan sus promesas electorales, que nos mientan todos los días a la cara sin hacer nada. Eso también es democracia, tenemos que exigir precisamente que recuperemos el pueblo la soberanía que nos corresponde. Aquí no he podido estar mejor. Mirad, yo ya tengo unos cuantos años, como suelo decir, ya tengo más pasado que futuro, he pasado por muchísimas vicisitudes en la vida, he tenido momentos buenos, regulares, malos, malísimos, buenos, buenísimos, y luego he tenido la fortuna de tener momentos extraordinarios como los que he vivido aquí estos últimos 8 días en República Dominicana, de la mano de Francisco Tavares. Francisco, recordar que es el presidente de la Fundación El Demócrata, con toda la labor que hace, y sobre todo es una persona que no ha olvidado de dónde ha nacido, de dónde son sus orígenes, muy humildes, igual que los míos, eso también nos une, y sobre todo, por tanto, no ha perdido la conciencia social, esa responsabilidad social que todo dirigente político debe de tener. Francisco la tiene, además lo lleva a gala, la aplica todos los días y precisamente el espíritu, la vocación de su fundación, El Demócrata, es seguir ayudando a los más débiles, como lo está haciendo, a los más vulnerables, a aquellas personas de valía que no tienen los recursos para poder lucir precisamente todas sus valías,
pero ¿qué le da esos medios para que esas personas puedan alcanzar puestos de responsabilidad y el día de mañana servir al conjunto de la sociedad? Y hay personas muy buenas, buenísimas, valiosísimas, pero que nadie les ha dado esa oportunidad, nadie les ha ofrecido la posibilidad de lucir todas sus capacidades. Y precisamente Francisco Tavares, la Fundación El Demócrata, es lo que hace. Y está haciendo una labor fantástica aquí con sus propios medios, que esto quiero subrayarlo, aquí en República Dominicana. Y este ejemplo ojalá aprendiera en otros países de América, donde sigue existiendo con muchas diferencias sociales, injusticias sociales, clasismo, que es todo lo que quiere acabar precisamente Francisco Tavares, lo que quiere acabar la Fundación El Demócrata para que exista una mayor justicia social y sobre todo que personas que ahora mismo están desfavorecidas, que son vulnerables, que puedan tener acceso a los puestos de máxima responsabilidad si son personas que quieren esforzarse, que quieren trabajar y que quieren precisamente también construir una sociedad mejor. Muchas gracias, Pedro, por esas palabras, la valoro enormemente, por creer en nosotros, en República Dominicana, y eres parte de la Fundación El Demócrata, te vemos y así te lo he pedido, al igual que Marino Berigüete, nuestro querido embajador y director académico, Luis González, entrañable y gran intelectual, director de Relaciones Internacionales, mi esposa como vicepresidenta, para que te unas y seas parte del staff directivo de nuestra fundación. Varias cosas a propósito, antes de entrar en materia directo con un balance de las crisis y convulsiones a propósito de la guerra de 12 días que estuvo al planeta en vilo. Señalar precisamente que nosotros no aspiramos a nada político en República Dominicana, al igual que en España, todo el que se involucra, y en Latinoamérica muchas veces en exposición pública, la gente me pregunta todos los días, ¿quién te financia? ¿A qué aspiras? ¿Te vas a lanzar? No voy a aspirar a ninguna posición política partidaria, espero que no sea necesario, porque no me representa ningún partido tradicional del sistema, no me postularé por el PRM, ni por el PLD, ni por la Fuerza del Pueblo. Apuesto a que los grandes hombres y mujeres de esas organizaciones políticas, que los hay serios y buenos, puedan representarnos bien. Cuando no lo hagan, jugaremos un rol desde el grupo de comunicación El Demócrata para denunciarlo, cuestionarlo y enfrentarlo. No importa de quién se trate, desde el presidente de la República hasta un concejal, un regidor, quien sea, lo vamos a enfrentar y a cuestionar. Pero ese rol contestatario de denuncia, de crítica, que es el periodismo, hay gente que... Pero ustedes se critican, ustedes sí cuestionan, es que ese es el rol del periodismo. El periodismo no puede hacer otra cosa que no sea denunciar lo malo, darlo a conocer para quien esté planeando hacer lo malo, robar, hacer corrupción, sepa que corre el riesgo de estar expuesto. La denuncia juega ese rol. No queremos, yo no quiero levantarme un día y tener que cuestionar ni denunciar ningún escándalo de corrupción. Pero cuando lo hacemos, le estamos diciendo al que esté en la fila, si lo haces te va mal. Y si no te mandan a la cárcel, denunciamos al juez. Y si el fiscal no lo procesa, denunciamos al fiscal, al policía, al presidente, al ministro, al alcalde. No importa quién sea. Pero no podemos esperar, y aquí viene el rol de la fundación, que los políticos lo hagan todo, que los empresarios lo hagan todo. Los empresarios están para ganar dinero. Los políticos están para administrar recursos públicos sin robar, sin corrupción y de manera eficiente. Muy pocos lo hacen bien. Los que son eficientes roban. Los que no roban no son eficientes. Esa es la trampa de nuestra democracia. Y en lo que nos ponemos de acuerdo como sociedad y elevamos la calidad de la democracia, eligiendo bien a quienes nos representan, eso no puedo hacerlo yo, ni Pedro. Eso tiene que ser un consenso social, como lo decía Jean-Jacques Rousseau en El Contrato Social, una obra magnífica que todo el mundo debería leer. Entonces nosotros en la Fundación hemos dicho, vamos a educar, vamos a enseñar, vamos a dar cursos para aprender a usar los medios de comunicación y las redes sociales de manera responsable, efectiva, para que gente muy pobre pueda aprender a manejar los algoritmos y generarse la comida, la economía, que no lo hace un político, pues lo hacemos nosotros modestamente, con recursos propios. Yo tengo 4 empresas, mi esposa tiene una empresa también, y de lo poquito que generamos, como un diezmo, lo llevamos a la iglesia, pero hemos hecho este sacerdocio. Pedro Baños se sacrifica y viene
sin cobrar todo ese dinero que debería cobrar, sin recibir beneficios económicos directos nuestros, porque no tendríamos para pagarle lo que cuesta tener a Pedro 8 días en República Dominicana. Y decirlo también, aquí no hay un ministro, aquí no hay un presidente, aquí no hay un empresario financiando a Pedro Baños. Pedro ha venido con una agenda académica, sacrificando dinero, dejando actividades donde puede cobrar miles, cientos de miles de pesos y de euros, y ha estado aquí. Eso hay que valorarlo, y es un aporte enorme que has hecho para nuestra fundación. Y con todo lo que implica montar los eventos, que tampoco han tenido patrocinio, ni hemos puesto marca, lo hemos dicho en privado y lo reitero públicamente, porque desgraciadamente cuando un político te financia, o a veces un empresario te financia, cree que está comprando lo que Pedro Baños puede decir, o lo que puede decir Francisco Tavares, y la voz nuestra no tiene nombre. Ni lo voy a hacer yo, pero mucho menos lo va a hacer Pedro, porque para mí en eso eres un líder y eres un bastión moral. Aclarado eso, no tenemos financiamiento público, no tenemos financiamiento privado. Gracias a Pucamaima por facilitarnos el auditorio, gracias a mi alma mater Intec por facilitarnos el auditorio. Ha sido lo único, y lo agradecemos enormemente, y luego todo lo demás lo hemos hecho Luis González, Marino Berigüete, mi esposa extraordinaria Cali Bautista, un servidor modestamente, y Pedro Baños, que ha sido el gran protagonista. Pedro, he querido puntualizar esto porque somos transparentes y hay mucha gente preguntándose o creyendo, aquí no hacemos maratones, no andamos recaudando dinero, ni pretendemos hacer fortuna, ni de la comunicación, porque el que hace fortuna de la comunicación cae en el chantaje, en la extorsión. Ese es mi criterio, porque el sistema corrupto, cuando te da publicidad y te apoya, te manda. Así es. Lo que está diciendo Francisco es absolutamente clave en cualquier sistema democrático. Al final lo que nos quiere comentar, que es lo que hace el grupo de comunicación, el Demócrata, que es que el periodismo debe ser el auditor del poder político y del poder económico. Debe denunciar, debe investigar, debe averiguar todos los excesos, las arbitrariedades que comete ese poder y denunciarlo, hacerlo público para que sea la sociedad precisamente quien juzgue a esas personas que están cometiendo esos abusos que al final perjudican a toda la sociedad. La corrupción al final perjudica a toda la sociedad. En España se habla que la corrupción puede significar todos los años decenas de miles de millones de euros, decenas de miles de millones de euros, que al final se pierde y que va en perjuicio del conjunto de la sociedad. Esa es la verdadera misión absolutamente sagrada de cualquier periodismo en cualquier sistema democrático. Eso se ha desvirtuado al máximo, como bien está diciendo Francisco, y eso es lo que ahora mismo mantienen a gala, que es de lo que presumen y lo que hacen todos los días en el grupo de comunicación El Demócrata, que os recomiendo que le sigáis, porque como dicen ellos, van a denunciar cualquier abuso, cualquier exceso, cualquier arbitrariedad, proceda de donde proceda. Ellos no se casan con ningún partido político, porque con quienes están casados y con quien tiene la responsabilidad es con el pueblo. Brillante, Pedro, muchas gracias. De inmediato pasemos balance a todos los conflictos, y quiero que hagamos un recorrido, no solo por Irán, Israel, Hamas, Hezbolá, Siria, Estados Unidos, con esta guerra de 12 días, que me remonta a las intifadas, esa primera, segunda intifada, y todo el proceso de crisis y convulsiones desde el génesis mismo del conflicto Israel-Palestina, Franja de Gaza, sino que pasemos por India, Pakistán, y que vayamos capítulo a capítulo viendo China, Taiwán, viendo Rusia, Ucrania, para que entendamos con las diferencias y matices cada una de estas posiciones. Me gustaría que empecemos por lo más reciente. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu lectura con respecto a Irán, Israel? Decir que personalmente yo me identifico con la causa de Israel, apoyo al pueblo de Israel, pienso que los excesos atacando a civiles, a niños, a personas inocentes en la Franja de Gaza, no lo voy a apoyar nunca. No me voy a sumar a ninguna radicalización desde el punto de vista de si es Irán el estado más terrorista o no, pero no me identifico con Irán, apoyo a Israel, y todo lo que se pueda hacer para que se pacifique y se llegue a un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, desde mi punto de vista es la visión. Pienso que Estados Unidos, como nuestro principal socio comercial,
comete excesos, hay una cantidad de hechos históricos que así lo demuestran, pero estoy del lado, evidentemente, de las causas que buscan llevar la paz a a estas naciones. Si tuviera que elegir entre Joe Biden y el Partido Demócrata, a pesar de que mucha gente cree que el demócrata se identifica con los demócratas, no me gusta la línea de la agenda LGBTQ y el tema de los matrimonios igualitarios. Lo respeto todo eso, pero me identifico más con Trump. Me identifico más con alguien que no libra guerras, que cree en la familia. Más allá de los excesos del presidente Donald Trump, pienso que en el momento que está el mundo, lo que se necesita es llegar a la paz en cada una de estas naciones, de estos conflictos. Y bueno, es una posición que quería externar de antemano porque hay muchas medias tintas. Creo que aquí tenemos que lograr pacificar y dejar que Medio Oriente encuentre su solución a sus problemas. No creo que tengamos la capacidad desde Occidente, desde la visión cristiana, desde la visión tradicional y muchas veces de esa imposición imperialista de cuál es la receta para cada una de estas naciones. Pero mi apoyo, mi solidaridad irrestricto con el pueblo de Israel y evidentemente ojalá que no veamos más conflictos, aunque sea difícil. Dicho esto, Pedro, quiero escuchar tu posición en términos geopolíticos, en términos de la conclusión, en qué punto se encuentra el conflicto y si te tocara a ti graficar hoy día lo que ha pasado, ¿cuál sería tu valoración? Pues mira, lo que has dicho es muy interesante, Francisco, porque además el apoyar al pueblo de Israel no significa no criticar en un momento determinado a su gobierno. Eso es como cuando alguien desde fuera critica lo que está sucediendo con el gobierno del señor Pedro Sánchez en España, no significa ni que esté criticando a España ni que esté criticando a los españoles. Está criticando lo que de una manera puntual, en un contexto temporal muy concreto, está sucediendo con un gobierno que en ese momento está rigiendo los destinos de España. Esto pasa igual. Cuando hagamos alguna crítica contra el gobierno Netanyahu por los excesos que se puede estar cometiendo en Gaza, y que estos mismos días, esta misma mañana, hemos visto las últimas noticias, incluso las personas que han muerto cuando estaban recogiendo alimentos en Gaza, que evidentemente es inaceptable, pero exactamente igual que inaceptable es que jamás siga reteniendo, por supuesto, a israelíes, por supuestísimo, que es lo primero que tenemos que exigir, es que les liberen. Pero que hagamos esa crítica a lo que está haciendo el gobierno Netanyahu nunca va a significar criticar a Israel como la democracia que es, ni mucho menos en absoluto criticar bajo ningún concepto a la comunidad judía internacional, jamás en absoluto a los judíos. Por supuesto, eso quiero también dejarlo muy claro, lo he dicho muchas veces, pero quiero volverlo a dejar absolutamente claro. Pues mira, efectivamente, si vemos a esta mini guerra de 12 días entre Israel e Irán, al final, por lo menos, los objetivos que aparentemente nos han dicho que pretendía Israel, no los ha conseguido. Irán sigue el régimen de los ayatolá, parece ser, por lo que dicen, que el uranio enriquecido que tenían esas instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos está a salvo en instalaciones secretas, su programa de misiles ha quedado disminuido, pero todavía sigue existiendo, y por tanto, efectivamente, no ha cambiado el régimen. El señor Reza Pahlaví, que ya pensaba que iba a llegar poco menos que al día siguiente a ocupar allí el gobierno en Irán, pues no ha sido así, ni mucho menos, ¿no? Otra cosa es que detrás haya otros intereses geopolíticos, que probablemente se nos escapen y que iremos conociendo con el paso del tiempo. A lo mejor que Israel no hubiera llegado a utilizar un arma nuclear sobre Irán, porque vemos que la reacción de Irán ha sido mucho más severa, podríamos decir, o mucho más asertiva de lo que se esperaba, y hay otras razones, por ejemplo, para la intervención de Estados Unidos, que claramente no coincide con ese pensamiento que tú decías de ese Donald Trump, que desde el primer momento dijo que no se iba a meter en guerras, como no se metió en su primer mandato, y es más, y que pretendía cerrar todas las guerras lo antes posible. Es más, estos días también se está hablando la administración Trump, de que probablemente en los próximos días hay un acuerdo de paz precisamente en Gaza. Ojalá sea así. Ojalá sea así, y ese acuerdo de paz, lo primero, signifique la liberación de todos y cada uno de los rehenes israelíes que todavía están en manos de Hamas, de esta organización terrorista, pero también no lo olvidemos que también se ponga fin a la matanza de civiles que está habiendo indiscriminada. Porque si hablamos de que hay quien dice que pueden haber muerto unas 60.000 personas en Gaza, mayoría de mujeres y niños, esto es inaceptable. Lo miremos como lo miremos, obviamente.
Pero al mismo tiempo, fíjate que acaba aparentemente esta guerra, que probablemente todavía sigue ahí, porque hay noticias de que si algún dron todavía ha llegado a Teherán o a otras partes de Irán, no sabemos exactamente muy bien lo que está pasando, hay un gran silencio informativo, una gran censura informativa, especialmente en Israel, pero tampoco sabemos con claridad ahora mismo qué es lo que está sucediendo. Pero sí que es verdad que se conoce que inmediatamente Israel ha seguido atacando aquellas fuerzas proxys de Irán. Quiere decir que el conflicto sigue de una forma o de otra. Ha bombardeado en estas últimas horas, ha bombardeado Líbano y vemos que sigue actuando militarmente contra Gaza. Una Gaza que ya queda muy poco por destruir, las imágenes son absolutamente terribles, pero vemos que Israel sigue actuando para ver si acaba, me imagino, que ya de una vez por todas con Hamás. Pero al final es actuar indirectamente contra Irán, con lo cual vemos que el enfrentamiento sigue ahí. Y probablemente se pueda reactivar en cualquier momento. De hecho, muchos líderes israelíes han dicho que en cualquier momento, si detectan que efectivamente Irán tiene todavía ese uranio enriquecido, tiene sus centrifugadoras intactas, en algún sitio secreto, en algún sitio que no se conoce, o a lo mejor sí lo conoce ya el Mossad, pues inmediatamente, o que simplemente Irán reactivara cualquiera de estos procedimientos para seguir enriqueciendo el uranio, o atacara, aunque fuera solamente con un dron, Israel, que inmediatamente Israel volvería a atacar otra vez a Irán. Quiere decir que la situación sigue siendo extremadamente tensa y que además no solamente ya contra Irán, una vez más, sino contra todas las fuerzas proxys de alrededor, que son las que ha empleado, también es cierto, Irán para indirectamente atacar a Israel desde hacía mucho tiempo. Qué interesante, Pedro. Yéndonos ahora al conflicto Rusia-Ucrania, justamente cómo impacta desde tu punto de vista el conflicto Irán-Israel, el rol que jugó Estados Unidos y cómo Putin aprovechó toda la atención militar, mediática, política de este conflicto tan traumático, acelerado e inusitado de Israel e Irán para avanzar y hacer una andanada de ataques en el centro de gran parte del centro norte de Ucrania. A distancia un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. ¿Retomará el presidente Trump estos aprestos y hacia dónde va el conflicto, tanto interno entre las dos naciones como el impacto que tiene y el rol que juega la Unión Europea, especialmente Francia, Alemania, Inglaterra y toda la Unión de cara a los recursos que le ha estado prometiendo a Zelensky, que se queda sin oxígeno hoy día? Es que están pasando también cosas muy extrañas, porque no debemos olvidar que no hace tanto tiempo, hace muy pocas semanas, Donald Trump y el señor Zelensky llegaron a un acuerdo en el que Donald Trump se hacía con el control de buena parte de los recursos de Ucrania. Esa es la realidad, se camuflen de una manera o de otra, y eso que solo es la parte que conocemos transparente, porque en todos los acuerdos hay cláusulas secretas que evidentemente desconocemos. Pero es que resulta que en las próximas horas nos hemos enterado que Rusia ha ocupado el segundo mayor yacimiento, además muy estratégico, de Ucrania, pero que era un yacimiento que era de los que Estados Unidos se iba a repartir con Ucrania, es de Ucrania, pero que Estados Unidos se iba a quedar como una parte de los recursos de ese yacimiento. Entonces, ¿ahora qué pasaría? Claro, porque en cierto modo se suponía que ese acuerdo garantizaba la seguridad de Ucrania, en el sentido de que a lo mejor esas partes que ya ocupa Rusia, si llegaran a un acuerdo las perdería Rusia, pero resulta que Rusia sigue avanzando y está ocupando partes que son ya una parte integral de ese acuerdo de repartirse Ucrania entre Estados Unidos y la propia Ucrania, con lo cual ahora mismo se suponía que Estados Unidos iba a garantizar esa seguridad, de que eso no pasaría, de que se iba a enfrentar con Rusia en caso de que Rusia siguiera avanzando y ocupando aquello que Estados Unidos tiene interés en explotar de las riquezas muchísimas que tiene Ucrania. Ahora mismo no sabemos lo que va a suceder, ¿no? Con lo cual vemos que la tensión es máxima también en este escenario. Hace muy pocas horas el Vladimir Putin decía que estaba encantado con Donald Trump, que seguro que iban a llegar a algún acuerdo, que era un gran líder. Vemos que empiezan un poco las lisonjas y a lo mejor eso significa que efectivamente pues dentro de poco puedan alcanzar ese acuerdo, que ojalá también fuera así, para que acabara el desastre, la matanza que lleva ya tanto tiempo produciéndose en Ucrania. Una Ucrania que está siendo, en buena parte del país, no todo, pero una parte importante del país, también arrasada, con unas pérdidas humanas gigantescas y que ojalá también llegara a algún tipo de acuerdo para acabar con esa guerra y con todas las demás.
porque parece mentira que todavía en este año 2025 estemos en esta situación. Pero fíjate que también conocíamos que hay otros países, como puede ser Camboya, que estaban hablando a lo mejor de entrar en guerra con algún vecino de alrededor, ¿no? Porque lamentablemente, por no hablar de los escenarios de África, que muchas veces pues, nos daría hasta ganas de llorar, muchas veces pues, todo lo que sucede en África y que tantas veces pasa completamente desapercibido, por cierto, incluyendo las matanzas constantes de cristianos en África, constantes, en lugares como puede ser Nigeria, y que muchas veces no están ni siquiera reflejadas en los medios de comunicación occidentales, ni siquiera en una pequeñita parte del medio. Y eso creo que también lo deberemos poner, lo debemos subrayar, porque parece que cuando se mata, se asesina a cristianos, como que ya no nos importa ninguno. Y no olvidemos que al final el mundo hispano somos un mundo cristiano católico. Aunque no seamos creyentes, aunque ya no vayamos a misa todos los días, ni siquiera los domingos, y no seamos practicantes, pero recordemos que ese pasado y este presente cristiano católico lo llevamos en nuestros genes, en nuestro ADN, y por tanto siempre tenemos que hacer un esfuerzo por defender a nuestros hermanos cristianos allí donde se encuentre, sea en Asia o sea en África. Qué interesante. Pakistán-India, Pedro, un conflicto a propósito de un pasado que divide un territorio de una manera totalmente radical entre sunitas, musulmanes, y todo lo que tiene que ver también con la presencia increíble de la corona inglesa. Inglaterra ha estado presente en todos los conflictos, creando divisiones territoriales, geográficas y apropiándose de recursos que han sido el origen de todo lo que vemos hoy día. Israel, Palestina, Pakistán, India, creando un abogado, un economista y un equipo de la corona, una división territorial que no hizo más que recrudecer una realidad étnica religiosa que enfrentó a dos pueblos que tenían dentro de sus diferencias un gran hermanamiento. Se deja la zona de Cachemira y allí entonces se ha convertido eso en un escenario de atentados como el que ocurrió de una manera condenable, totalmente reprochable por parte de Pakistán en Cachemira a turistas y a sencillamente ciudadanos a los que le preguntaban si eran musulmanes o no, y eso bastaba para darle un tiro en la cabeza. Atentados que condenamos, mi solidaridad siempre firme con el pueblo de India. ¿Cuál es la lectura? ¿Hacia dónde puede ir India en este nuevo concierto, el tema de los BRICS, pero sobre todo, cuál es el futuro de un conflicto Pakistán-India con capacidad nuclear y con todo lo que representa Pakistán en términos armamentísticos e India, que es una potencia indudablemente emergente? Pues precisamente en las últimas horas ha habido también un atentado importante contra los militares pakistaníes, evidentemente en Pakistán. Hay quien cree que es algún grupo terrorista, puede ser también los baluches, muy activos, que además recientemente decían que se habían constituido a sí mismos en un país independiente, en todo el sur de Pakistán, pero hay quien cree también que está la mano negra de algún otro país que tiene ahora mismo interés en desestabilizar internamente a Pakistán. De todas maneras, este tipo de ataques tampoco son infrecuentes, ni mucho menos. De hecho, recientemente también había habido ataques precisamente por baluches contra fuerzas armadas pakistaníes. ¿Cuál es el problema? Que India juega un poco también a todas las cartas, y hace bien, lo deberían hacer todos los países. Está en los BRICS, significa esa unión comercial y se supone que algo más, ¿no? A mí, yo me atrevo a decir geopolítica, aunque vemos que ahora mismo a ver qué va a suceder ahora con los próximos días 6 y 7 de julio, cuando se reúnen en Río de Janeiro, en Brasil, los BRICS Plus, y que decían que una veintena de países también se querían unir a los BRICS, con lo que ello significaría, pero que en cierto modo han abandonado completamente Irán en este momento de tensión importante el que ha sufrido Irán por todo lo que comentamos, por esos ataques que recibió por parte de Israel y la respuesta que tuvo, y luego posteriormente el ataque que lanza Estados Unidos contra su territorio. Pero en cualquier caso, India ha aprovechado también la guerra entre Rusia y Ucrania, o todo lo que ahí está sucediendo, para obtener recursos desde Rusia por muy debajo del valor de mercado, y que en muchos casos luego nos vendía a los europeos, porque como los europeos decíamos que teníamos a Rusia sancionada y no le queríamos comprar directamente, pues luego resulta que le compramos indirectamente, por ejemplo el petróleo, a través de India, porque ese petrolero ruso trasvasaba el petróleo a un petrolero indio en mitad del mar,
en mitad del océano y luego ya, pero como decíamos que era petróleo indio, se lo compramos los europeos. Esta hipocresía que también vivimos en el mundo de manera constante y sobre todo en temas económicos. ¿Pero qué sucede? Que India, ya el anterior secretario de Estado, Antony Blinken, poco antes de dejar el cargo, se paseó por India, y una India que estaba siendo amenazada incluso por la portavoz haitiana, de origen haitiano, por cierto, de la administración Biden, permanentemente amenazaba a India con que ojito lo que estaba haciendo, acercándose tanto a China y a Rusia. Bien, Antony Blinken lo que hizo fue reactivar, por así decirlo, lo que se llama la alianza Quad. La alianza Quad, lo que estamos hablando, es una alianza, casi una mini OTAN, que lo que le sirve a Estados Unidos, con el apoyo de India, para completar ese cerco estratégico a China. Con lo cual ahora mismo vemos que India está jugando un poco a todas las cartas, a todas las bazas, no se casa absolutamente con nadie, y en cada momento pues lo mismo se acerca a China, que se acerca a Rusia, que se acerca de nuevo a Estados Unidos. Con India no deja de ser su gran rival, pero también es verdad que, por ejemplo, de los 5 conflictos que tienen fronterizos todavía abiertos y que de vez en cuando, por no emplear armas de fuego, se mataban los soldados, los chinos y los indios a palos, directamente a palos, pero en la última cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia, en Tartastán, pues llegaron a un acuerdo en que todos esos puntos conflictivos los iban a patrullar de manera conjunta, precisamente para que no hubiera esos mini enfrentamientos de manera periódica. Y no olvidemos que también China está en el contexto de Cachemira, no solamente allí están enfrentados India y Pakistán. Con lo cual vemos que es un escenario muy complejo, también eso, China e India que se ven rivales económicos, se ven rivales tecnológicos. India está muy avanzada en muchos campos tecnológicos también, aunque normalmente no hablemos de ello, pero también se ven como rivales geopolíticos, económicos, tecnológicos y geopolíticos. Y al final son vecinos y ya sabemos que las relaciones con los vecinos pues no dejan nunca de ser complejas. Y aquí tenemos el caso bien claro con Haití y República Dominicana. Y por tanto vemos que las situaciones además varían mucho, cambia mucho, incluso dependiendo del contexto. Vamos a ver ahora, va a ser muy interesante ver qué va a suceder en esta cumbre de Río de Janeiro, en Brasil, de los BRICS Plus, y que probablemente se puedan convertir en Plus Plus, y vamos a ver exactamente en qué se va a plasmar, qué resoluciones van a aprobar, y sobre todo qué futuro pretenden crear en este conjunto de países. Me da la sensación de que esta cumbre va a quedar bastante descafeinada. De hecho, ya los principales líderes han dicho que no van a ir, como Vladimir Putin o el propio Xi Jinping, que va a mandar a su vicepresidente, y por lo tanto, pues probablemente no sea una cumbre conclusiva, como incluso sí que fue, en cierto modo, la cumbre de Kazán, la cumbre que se realizó en Rusia, la anterior, donde parece ser que el futuro de los BRICS parecía más claro de lo que ahora mismo parece. Qué interesante. Para cerrar, tu balance sobre China-Taiwán. Taiwán, un aliado fundamental de Estados Unidos, semiconductores, tecnología y un espacio geográfico clave para bases estadounidenses y para la presión de contrapeso a China. ¿Cómo ves que evoluciona en el tiempo este tema y el rol? ¿Puede convertirse a Taiwán en una válvula de escape que termine provocando un conflicto armado eventualmente donde se reconfigure todo este tema de Rusia, China, India, Estados Unidos, y que puedas también dar una visión de lo que está pasando hoy día con la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Sí, efectivamente Taiwán, si no es el principal punto de fricción, porque hay más, es un punto muy importante de choque, ¿no?, entre estos dos grandes monstruos que son Estados Unidos y China. Un Estados Unidos que cada vez se ve más amenazado por China, por aspectos comerciales, económicos, financieros, tecnológicos, geopolíticos e incluso casi ya militares también. Y por tanto, pues chocan en este caso concreto en Taiwán. Lo que está intentando China es atraer a Taiwán hacia su seno mediante medidas tanto económicas como psicológicas. Y lo hace bien, y además incluso amenazando simplemente con bloquear Taiwán. Bloquear tiene que importar energía, tiene que importar alimentos, simplemente con bloquearle los puertos y sin llegar a pegar ni un solo tiro, podría someter a Taiwán. Y además no le interesará probablemente, porque lo que no quiere tampoco es aliviantar a la población, porque lo que está intentando convencer es que si somos la misma etnia, somos la misma cultura, hablamos la misma lengua, ¿qué necesidad tenemos de estar enfrentados? Podemos llegar a un país, dos sistemas, como en su momento con Hong Kong, y volver al hermanamiento que siempre han tenido, siempre han sido parte del mismo ente, quitando un periodo que fueron ocupados por Japón, ¿no?
Entonces, esa es la parte psicológica. La parte económica lleva mucho tiempo China intentando reforzar los lazos que ya existen muy fuertes económicos con Taiwán, de tal manera que tampoco a los taiwaneses, sobre todo a los que manejen la economía de la isla, no les interesa en absoluto entrar en un enfrentamiento abierto con China. Obviamente Estados Unidos, que por cierto no reconoce diplomáticamente a Taiwán, pues le interesa mantener ese apoyo precisamente para, como hacía con India, pues completar ese cerco estratégico a China, que es lo que le interesa, que es su gran adversario. El tema de los aranceles es muy curioso porque así como otros países cedieron inmediatamente a las presiones de Estados Unidos, China no, como hace. De hecho, ahora mismo tenemos noticias de que China sigue comprando el 80% de todo el petróleo de Irán. Y claro, ¿quién le va a parar? ¿Qué Estados Unidos le va a parar? Si Estados Unidos no puede ya parar a China en absoluto, puede impedir a otros países negociar con Irán, pero evidentemente a China no se lo puede impedir bajo ningún concepto. Una cosa es que le gustaría hacerlo, otra cosa es que no lo consigue, efectivamente. Pero claro, al final lo que vemos es que China no resistió muy bien esa presión de los aranceles, que hablamos de cifras del 200%, ¿no? Y ahora mismo están ahí en un 50%, que no sabemos cuándo lo va a aplicar, porque lo iban a aplicar ya, pero ahora igual hay otra moratoria y lo vuelven a ampliar el periodo de aplicación hasta cuando entre en vigor, y vemos que China aguanta y Estados Unidos se preocupa, que incluso China pues vemos que no cede, que está aguantando incluso más de lo que le gustaría a Estados Unidos. Al final este conflicto va a ir a mucho más, no tengamos ninguna duda, porque Estados Unidos, que cada vez se ve más presionado, más amenazado, más cercado por esta China en muchísimos ámbitos, como ya hemos comentado, pues al final tendrá que hacer incluso medidas mucho más directas, por así decirlo, para ver si es capaz de no ser desbancado definitivamente por China en tantos aspectos. ¿Qué rol debería jugar desde tu punto de vista cada uno de los países de Hispanoamérica en cuanto al avance acelerado, increíble que ha tenido China en la geopolítica de los minerales, en la geopolítica del gas en la región, en el avance de la construcción de una nueva ruta de la seda comercial, como el caso de Panamá, el proyecto de un gran puerto, megapuerto en Nicaragua, su avance comercial, logrando que prácticamente todos los países centroamericanos y caribeños abandonaran a Taiwán en esa histórica, inolvidable guerra diplomática donde China trató todo el tiempo de impulsar el discurso de una sola China, y Taiwán tenía el predominio con una gran cooperación internacional de subsidio para que todos los países, incluyendo República Dominicana, de los pocos que le quedan hoy día es Haití, todavía reconociendo a Taiwán comercialmente, todos abandonaron a Taiwán y se sumaron a China, y Estados Unidos pasó de la doctrina Monroe, de la transición de dictaduras a democracias, del Plan Cóndor de las Américas, de tener todo el dominio de la región, a ir paulatinamente abandonándonos, si se quiere, aunque siga teniendo el control comercial, pero después del ALCA y del fracaso con George Bush, hijo del Gran Tratado de las Américas, y irse luego a los tratados bilaterales, se dio mucho terreno. ¿Estará a tiempo Estados Unidos con un Donald Trump tan aguerrido de recuperar ese espacio perdido, o se le hace tarde ante China? Y esa pregunta, para que la unas con tu visión de cuál debería ser la agenda nacional de cada uno de nuestros países. Inclinarse a Estados Unidos, inclinarse a China, o tomar lo mejor de cada uno de ellos y redefinir la agenda de los intereses de nuestras naciones, porque nadie duda de negociar y sacar la mejor parte. ¿Por qué nos cuesta tanto como países aceptar las mejores negociaciones y acuerdos con China y con Estados Unidos? Obviamente el tío Sam no le gusta esa posibilidad y te da pau pau cuando lo haces. Lo mismo está sucediendo en Europa, exactamente igual. A mí cuando me preguntan, no solamente por la hispanidad en general, pero por ejemplo por España, yo digo, es que hoy en día no podemos vivir de espaldas a China. China es el nuevo gran país, ya lo está haciendo, ¿no? Y además con unos avances tecnológicos verdaderamente apabullantes, que ya nos gustaría tener en Europa, vamos, la 10ª parte, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿O qué no significa? No significa romper con los anteriores, en este caso es con Estados Unidos, pero sí no poder vivir de espaldas a China, por supuesto. Y lo que tenemos que ver es en cada momento, en un mundo tan sumamente cambiante, con quién nos interesa estar más unidos, menos unidos, acercarnos más, acercarnos menos, negociar más, negociar menos, pero siempre desde una posición de fuerza.
de una posición de respeto, de una posición de igual a igual. Y para eso lo que necesitamos es estar unidos toda la hispanidad. La civilización hispana que conformamos estos más de 500 millones de personas que hablamos español como lengua materna, más todos los que la hablan, casi 200 millones, con distintos grados de fluidez o de conocimiento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque evidentemente si no, los de antes y los nuevos poderes obviamente van a seguir intentando tenernos divididos, enfrentados, para seguir aprovechándose de nosotros. Y lo que tenemos que hacer, sin dar la espalda a nadie, sin negarnos a negociar con nadie, a pesar de las presiones que va a haber por parte de unos y de otros, con su servicio diplomático, sus servicios de inteligencia, por supuesto, pero como digo, sin dar la espalda a nadie, pero hacerlo no desde una posición de vasallaje, no desde una posición estando divididos, sino estando precisamente unidos, reforzando nuestro hermanamiento para que tengamos una sola voz que sea respetada, que sea influyente y que mire de tú a tú, que negocie de tú a tú con estas grandes potencias, sea Estados Unidos o sea China. Bueno, brillante recuento, Pedro, como siempre, profundo, puntual. Cuando analizas y cuando comunicas, editas, hablas en el lenguaje digital. Un mensaje final a la audiencia de República Dominicana que nos ve desde Estados Unidos y Europa, y por supuesto estos contenidos gracias a todo tu equipo técnico. Y los muchos que hay en España. Así dominicanos, es. Nuestros hermanos dominicanos. Y a toda la audiencia del canal del Coronel, porque gracias también a tu apertura, a tu amistad y a tu desprendimiento, estos programas van a la plataforma del canal del Coronel. Le envío un saludo a toda la audiencia española, europea y planetaria que también nos ve en el canal del Coronel. Les pido que sigamos apoyando a Pedro y que también, si estos temas centroamericanos y caribeños son de su interés, que se suscriba a El Demócrata y nos siga en todas nuestras redes sociales. Mensaje final para nuestras audiencias, Pedro. Que no perdamos nunca la esperanza de recuperar lo que fuimos en algún momento, este imperio hispano, una vez más, que en un contexto muy complicado, donde la geopolítica o el contexto geopolítico que conocíamos se ha roto completamente, estamos en una nueva era, en un punto de inflexión histórico, no me cansaré de repetirlo, donde además vemos que los acontecimientos se aceleran, hay una gran preocupación por todos los lados, y por tanto es el momento de que volvamos a tener una voz influyente en el mundo. Y eso solo vamos a conseguirlo si estamos unidos todos los hermanos hispanos. Así nos despedimos. Leo sus comentarios de Pedro Baños a Francisco Tavares en el grupo de comunicación El Demócrata. Ahora le toca a usted. Díganos de dónde nos ve. Suscríbase, apóyenos en el canal del Coronel y en nuestro grupo de comunicación. Leemos sus comentarios. Bendiciones. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.